Listo, hermano. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Buenos En días. este día, un día especial, ¿verdad? A la vez es un día especial. ¿Por qué? Porque el día del Señor. El primer día de la semana es el día del Señor. Y segundo, porque el día de la madre. Felicidades a todas las madres. Y a las que no lo son, pues pensemos que en un futuro lo sean, ¿verdad? Felicidades. ¿Qué era lo que me tomó tiempo? Me sentaba por las noches a buscar un tema y me decidí predicar por y dedicárselo primeramente a Dios, ¿verdad? Porque es para Dios, es el día del Señor. Y luego también honrar a todas esas mujeres luchadoras. Y el tema, madres que marcan la diferencia. Ese es el tema de este día domingo. Y vamos a ver ejemplo que nos marca la Biblia, ejemplo de mujeres, y que en la actualidad aún hay de esas mujeres. Toda mujer que Dios le ha permitido ser madre tiene que saber que su papel de madre puede tener un impacto en sus hijos. Eso debe de ser. Tener hijos es una responsabilidad para las madres. Y yo quiero que no solo las madres capten hoy, yo quiero que también los hijos puedan captar. Y que como esposos también podamos captar el mensaje, ¿verdad? Que Dios nos da, porque vamos a hablar, ¿verdad? Para esposo, para hijos y para madres, para mujeres. Entonces, tenemos que tener en claro el papel de una madre. Puede tener un impacto muy grande, tanto positivo como también negativo. Recuerde que siempre existen dos cosas. Hay dos caminos, hay dos puertas, hay dos señores. ¿Me entiende? Hay dos puertas, la puerta ancha y la puerta estrecha. Hay dos caminos, ¿cuál elige usted? ¿Ir al cielo o ir al infierno? Está Dios el Padre, pero también está Satanás, que anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Tanto positivo como negativo sobre la vida de sus hijos, pues la madre es la primera que da afecto. Muy en cuenta, hermano. Y los padres no nos vamos a resentir. Siempre cuando se viene el Día del Padre y se escucha en el mundo, ¿por qué el Día de la Madre es más sonado que el del Padre? Cuando nosotros entendemos el plan de Dios y cuando somos padres comprensivos debemos de saber por qué es. Porque hay una delicadeza en la madre, porque hay un instinto en ella. Mientras quizás cuando yo no conocía de Cristo, de Dios, era así. Mientras yo dormía, mi esposa atendía a los hijos. Ahora soy diferente, pero ¿por qué? No porque yo lo traía, no era mi instinto. ¿Quién me ha enseñado? Dios. Igual mi esposa. Es así. Tenemos que ser conscientes. Hay un instinto maternal que a esa madre decide desvelarse para que su hijo esté bien. Amamantarlo, darle de comer, cambiarlo, que esté sequito. Es un instinto que se lo lleva y es algo bonito de la madre. Ese halago se lo llevan las madres. Se lo digo yo. Es la primera que da afecto al niño, es la primera maestra. Las madres es la primera que alimenta y todo esto tiene un efecto muy grande en la vida de sus hijos. Como hijos, pensemos como hijos. Pero en esta mañana vamos a reflexionar por medio de la palabra de Dios. ¿Qué características tiene que tener una madre que marca la diferencia? Vamos a ver qué características debe tener una madre para que marque realmente la diferencia en la vida de sus hijos. Es decir, qué influencia de bendición tiene que tener una madre para sus hijos. ¿Cuál es la influencia que usted tiene para sus hijos? Para que sus hijos decidan seguir al Señor. Lo primero que tiene que tener es ser temerosa de Dios, apegada a Dios. Sus hijos quieren hacer lo que usted hace. Si usted lee la Biblia, sus hijos querrán leer la Biblia. Si usted ora, sus hijos querrán imitarla también. Si usted está en el templo de Dios, siempre acude al templo de Dios, sus hijos querrán seguirla también.
Hay que marcar diferencias para que nuestros hijos sigan las pisadas, mis hermanos. Determinantemente, sus influencias son importantes para que sus hijos e hijas tengan una vida de bendición. ¿Habrá alguna madre en el mundo que quiera algún mal para su hijo? Yo no he conocido alguno. Hasta la vez yo no lo conozco. En mis tantos años que tengo, yo no he conocido siempre. Y más adelante vamos a ver una madre especial. Más adelante vamos a ver una madre especial que era lo que ella quería para sus hijos. Tenemos que tener bien claro lo que la Biblia nos dice. Y no dice que todas las mujeres van a ser madres. La Biblia no marca que todas las mujeres van a ser madres, porque Dios tiene propósitos especiales, tanto para hombres como para mujeres. Mujeres que Dios ha querido que no tengan hijos, pues tiene otros propósitos para su vida. Tiene otros propósitos. Dios le da la bendición de convertirse en madre a una mujer, pero tiene que tomarlo con seriedad, con responsabilidad. Yo no sé cuánto tiempo miré a tomar hoy. Ese es un tema largo, hermano. Este es un tema largo. Y la verdad que preparé mucho material, ¿verdad? Preparé mucho material para este día. Pero yo no sé hasta dónde llegaremos. Veamos en la Biblia las características principales que algunas madres que son mencionadas en la palabra de Dios, como podemos ver, mis hermanos, la necesidad de la mujer para tener una influencia positiva en sus hijos. Como le dije antes, yo no he visto una mujer, una madre que quiera lo peor para sus hijos. Y estaba estudiando a una mujer que dio a luz un hijo que no vino por casualidad, que no vino porque quiso salir así, ya, tuvo relaciones con el esposo y ya, el niño salió. Dios tenía un propósito especial. Y esa mujer se llama Jocabed. ¿Y usted sabe quién es Jocabed? Jocabed. Interesante. La madre de Moisés. La madre de Moisés. Hermanos, cuando el rey decretó, ¿verdad? En los egipcios, el faraón decretó que todo niño varón que naciera de los hebreos debía de morir. Solo las niñas iban a vivir, porque estaban produciendo demasiado, produciendo. Y resulta que Jocabed, vamos a leer la palabra de Dios para que vayamos entrando en calor. El día es largo y hoy tenemos tiempo. Ojalá que el tigre no vaya a rugir muy temprano, hermano. Éxodos capítulo 2. Éxodos capítulo 2. Versículo 1. Versículo 1 dice: nacimiento de Moisés, un varón de la familia de Leví, tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Más adelante, un poquito atrás, versículo 1, capítulo 1, versículo 15, dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuga, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, que es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Miren lo que estaba pasando en Egipto. Miren lo que estaba pasando. Y resulta que Jocabed sale embarazada y da a luz. Hermano, y cuando ella ve que es varón, ¿qué pasó por la mente de esta mujer? Imagínese usted como madre, especialmente por las madres, vaya, en este día especial. ¿Qué pasó por la mente de Jocabed? Mi hijo va a morir. Pero esta mujer, con uñas y dientes, se aferró a que su hijo no iba a morir. Y mucho más, hermano, no venía por plan de ellos. Era un propósito de Dios. Cuando Jocabed quedó embarazada, el decreto de Faraón estaba aún vigente todavía. Si era niña vivía, si era niño tenía que morir, sí o sí. Cuando llegó el momento del parto, supo que era varón, es decir, tenía que morir. Pero ella valientemente, a pesar de todo, decidió esconderlo,
para preservarle la vida. Quizás como lo haría usted. Yo pienso que también usted le haría. Y como esposo yo creo que también le ayudaríamos a esconderlo. ¿Y cuánto lo escondió? Dice la palabra, 3 meses. 3 largos meses. ¿Cómo le hizo para esconderlo? Pero cuando se llegaron los 3 meses, no pudo más. Imagínense, qué dolor, qué difícil. Empezó a hacer su arquilla, la calafateó, dice la palabra, con brea. Me acuerdo de Noé, cuando calafateó el arca. Y fue a dejarlo, hermano. Fue a botarlo, a tirarlo, a desprenderse de un hijo. Y se imagina qué dolor. Pero ella no quería verlo morir. ¿Qué iba a pasar con Moisés en aquellas aguas del río Nilo? Pero Dios tenía un plan. Dios tenía algo preparado. Pero no puedo obviar este momento en que Jocabed tomó la decisión de irlo a poner. No crea también usted que fue por casualidad. Dios tiene un plan y Dios le alumbró su mente. Y quizás lo mejor que puedes hacer es irlo a poner a las aguas del río Nilo, ¿verdad? Quizás alguien se apiade de él y apareció, como usted ya sabe quién, hermano. En nuestro país o en el mundo entero hay muchas Jocabed, hay muchas. ¿No cree usted que Jocabed es la única? Yo sé que hay muchas mujeres que se aferran a sus hijos, se aferran a sus hijos. Mujeres que a pesar que quizás se dieron cuenta de su embarazo, no en buena época, no un embarazo deseado, no en muy buena época, soltera, sin dinero, jovencita rechazada por su padre y salió embarazada. Mire qué terrible, qué tremendo, hermano. Pero se aferra, avergonzada por su familia, pero valientemente dijeron en su corazón, no lo voy a matar, lo voy a tener, lo voy a criar y lo voy a ver crecer. Como yo conozco muchas mujeres, como yo conozco muchas madres que se aferran a la vida de sus hijos y a darles un buen ejemplo de lucha. Aprenden a trabajar para sacar a sus hijos adelante. Ese es un gran mérito, hermano. No debemos pasarlo por alto. También conozco a una mujer en la Biblia que sufrió mucho, hermano. Que usted sabe de quién se trata cuando le dicto la lectura en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26. Primera de Samuel 1, 26. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Primera de Samuel. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí Ana. Miren, el ser humano muchas veces promete cosas. Yo he prometido algunas cosas y algunas las he cumplido y otras no. Y la gente casi siempre se promete y se promete, pero prometerle a Dios no debemos fallar. Y esta Ana estaba interesada en que este hijo lo iba a dedicar al Señor. Era una promesa a cambio de que si Dios le daba un hijo, una mujer atormentada de espíritu, una mujer con un alma abatida, ¿por qué? Porque era rechazada, despreciada, porque no tenía hijos. Solo veía como las demás mujeres procreaban hijos, pero ella no podía. Y era una mujer temerosa de Dios. ¿Y cómo logró esto? A pura oración. Es más, que el sacerdote Elí le dijo que estaba ebria. Fue acusada por el propio sacerdote. Imagínese usted
lo que estaba pasando. Ana oró grandemente por concebir un hijo, pues era estéril, hermano, y el Señor le regaló la bendición de ser madre. Es una bendición, es una grande bendición, pero cuando su hijo nació, ella dedicó su hijo al Señor. Había una promesa, ella lo llevó a la casa de Dios y Samuel creció allí. Samuel vivía en la casa de Dios, pues estaba consagrado a Dios. Pero ¿quién hizo el trabajo, hermano? Ana. La madre hizo el trabajo. ¿Puede usted hacer el trabajo? Sí, sí podemos hacer el trabajo, dedicar nuestros hijos al Señor. Bienaventurada nuestra hermana emperatriz. Sus 3 hijos están al pie de la letra. Y yo envidio la familia que tiene toda su familia ahí reunida para honrar a Dios. Siempre de la iglesia donde yo me bauticé en la capital de Honduras, y yo veía, eran unas bancas así largas, hermano, lejanas, y todas las familias se acostumbraban a sentarse por familias. Y mire que había una familia que llenaba toda la banca. Y ver aquella familia, el padre con sus hijos, su nuera, sus nietos, sirviendo al Señor. Mira qué bonito se veía. Se miraba grandioso. Eso es maravilloso, hermano. Y este joven Samuel me recuerda a mí esos momentos gratos. ¿Cómo una madre puede influenciar en sus hijos cuando hace lo que Dios quiere? Cuando ora. Y esta Ana había prometido dárselo al Señor y se lo entregó. Y el vivir en la casa de Dios marca una gran diferencia. Marcó una gran diferencia en la vida de este joven. No crea que Samuel ya venía con eso. Era un niño. Cuando uno nace es un niño inocente, es un bebé. No sabe lo que el mundo le va a enfrentar. Pero la madre marcó la diferencia. Hizo el trabajo. Estamos viendo. Hoy también las madres pueden marcar esa diferencia, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí mismo, en 1 de Samuel, solo adelantito, capítulo 2, versículo 26 otra vez. Versículo 26, dice la palabra. Y el joven Samuel iba creciendo, y dice la palabra, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. O sea, el estilo de vida de este joven Samuel era maravilloso, hermano. Se había influenciado de su madre. Este joven, dice, era acepto ante Dios, era aceptado por Dios. Tenía un corazón humilde, tenía un corazón que se dejaba guiar, que se dejaba llamar por el Señor. Y dice, y no solo de Dios, también la palabra remarca, y también de los hombres. O sea que era un hombre que llamaba la atención. Y este mérito yo se lo doy a Ana, la madre, porque supo marcar la diferencia, se lo había prometido al Señor y Ana estaba cumpliendo al pie de la letra. Iba trabajando, iba haciendo el trabajo de la mejor manera. Capítulo 3 de 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Versículo 19 dice la palabra, y Samuel creció. Hermano, llegó a crecer Samuel. Y Jehová estaba con él. Y dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Oiga bien la autoridad y el poder que este joven había alcanzado y la aceptación que había obtenido de Dios por haber sido guiado por sus padres como debió de ser. Quizás yo no tuve el mayor ejemplo y quizás ustedes no tuvieron el mayor ejemplo o algo otro sí, pero más sin embargo aprendimos principios y valores y sobre todo la gracia de Dios que nos ha alcanzado para hoy estar aquí. Amén, y poder compartir con usted este tema grandioso, hermanos. Quizás no ha podido usted como madre darle la ropa más cara a su hijo, que no es lo importante, que no es lo más importante. Quizás no ha podido darle una casa de lujo,
o ponerlo a estudiar en un colegio privado, que tampoco es lo más importante. Pero se ha marcado la diferencia en su vida, porque de todo lo que subsiste, amados hermanos, de que haber quedado embarazada de su hijo, es que decidió que su hijo tenía que nacer. Lo primero es que su hijo tenía que nacer. Lo segundo es que su hijo tiene que verla a usted, marcar la diferencia en este mundo de dolor, en este mundo confuso. Los jóvenes hoy en día están siendo, hermanos, estragos. La juventud, el mundo la está absorbiendo. Más en estos continentes, más en estos países que vivimos, hay mucho libertinaje, hay mucha libertad. Mucho más los padres tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. Es interesante. ¿Cuántas madres han clamado grandemente por tener hijos? Y pasa esto. Y ya vimos el ejemplo de Ana lo que hizo. Y muchas madres han rogado por hijos, pero cuando los llegan a tener, hay problemas. Los dejan en casa. No lo traen a la escuela bíblica por muchas razones. Me lo pueden golpear. Me lo pueden contagiar de una enfermedad. Piensan que las maestras no están pendientes de ellos. Porque lo he escuchado. Porque ha pasado. En el largo tiempo que yo he andado, he visto y he escuchado todas esas cosas que pasan en las iglesias. ¿Por qué no pueden haber tantas sanas? Lo dedico a Dios. Mi hijo no es mío, son de Dios. Él me lo regaló. Mi vida no es mía, es de Dios porque Él la compró. ¿Y por qué voy a aferrarme a mis hijos? Si son una herencia que un día tenemos que devolverlo. Dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos. Mis queridos hermanos, es interesante que aprendamos cada día más. Madres no se dan cuenta de la gran bendición que es que nuestros hijos crezcan en la casa de Dios. Muchas madres, hermano. Qué irónico suena que los llevemos al cine, a comer, o que vayan al colegio, pero no queremos traerlo a la casa de Dios. La más grande bendición que puede existir en una familia es que nuestros hijos sean guiados por los caminos de Dios. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, dice la palabra, no se apartará de él. ¿Qué hijos queremos tener nosotros? ¿Hijos del mundo o hijos de Dios? Vea usted la gran diferencia que hay. ¿Qué prefiere corregir usted? ¿A un niño cristiano o a un niño del mundo? Es complejo, es difícil. Yo le muestro aquí a una madre muy aventada lo que pidió para sus hijos. En Mateos capítulo 20, esta madre lo que pide realmente, 20, dice la palabra de Dios. Mateo 20, dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Hermano, esta madre pedía lo más bonito. ¿Quién no quiere que nuestros hijos estén sentados a la derecha de Jesús? Grandioso. Pero Jesús, ¿verdad? Muy sabiamente, eso no está en mi dar, sino como ha sido establecido por mi Padre. Pero yo admiro a esta madre, ¿por qué? Por lo aventada. Ella no quiere que sus hijos sean terceros o cuartos. Ella quiere que cada uno de ellos estén al lado de Jesús. ¿Quién no desea eso como padre de nuestros hijos? Madre de los dos discípulos de Jesús. Realmente se llega a Jesús para hacer esta semejante petición. Semejante petición, hermanos. Sinceramente que
esta madre quería algo especial para sus hijos. ¿Qué quiere usted para sus hijos? ¿Qué queremos nosotros para nuestros hijos? Pero todo depende de nosotros. ¿Cuál es la diferencia que estamos realmente marcando, mis hermanos, como hijos de Dios, como madres? ¿Qué es lo que usted tiene preparado para sus hijos? ¿Qué es lo que quiere usted, mis amados hermanos? Realmente, esta era una mujer inteligente. Quería asegurar el futuro de sus hijos. Quería asegurar. Quería que sus hijos estuvieran en contacto con personas influyentes. ¿Qué influencia tenía Jesús? Al máximo, hermano, el máximo. ¿Y qué podemos hablar de un joven llamado Timoteo? ¿Qué podemos pensar de un joven llamado Timoteo? Timoteo, ¿quién era el padre de Timoteo? Un pagano, un griego. Y entonces, ¿por qué Timoteo se convierte en un gran predicador de la iglesia? ¿Por qué? Por su abuela y por su madre. ¿Quién guió a este joven? ¿Quién tomó el papel de padre y de madre? Loida y Eunice. La madre y la abuela. Si hay algo que marca una gran diferencia en la vida de los hijos, real, no fingida de sus padres. Una fe genuina, que no sea fingida de sus padres. El caso de Timoteo, de su madre con su abuela. Mis hermanos, el padre era un pagano. Y dice que los hijos quiere seguir las pisadas de su padre. Imagínate si Timoteo hubiera seguido los pasos de su padre. Era un idólatra. Mas, sin embargo, Timoteo decidió seguir los pasos de su madre, de su abuela. Debemos de razonar. El caso de Timoteo es el caso de muchos jóvenes cristianos hoy en día. Muchos jóvenes cristianos hoy en día. Madres solteras que fueron abandonadas por sus maridos y quieren darle, ¿verdad?, el mejor camino a sus hijos. Pero realmente que una madre puede hacerlo enfocada en los caminos de Dios. En los caminos de Dios. No se sienta usted porque un hombre la abandonó. No crea usted que porque usted es una madre que no tiene al padre de sus hijos a su lado, que no puede marcar la diferencia. Puede demostrarlo. Puede hacerlo. Tiene el ejemplo de Eunice y Loida. Su madre, su abuela estaban allí para hacer que este varón fuera verdaderamente un hijo de Dios. Su mamá y su abuela eran cristianas, pero su padre era inconverso. Pero a pesar de la influencia negativa de tener un padre pagano, es decir, idólatra, Timoteo se convirtió en un gran predicador de la palabra de Dios. Como usted lo puede ver en la palabra. ¿Instruido por quién? Por el apóstol Pablo. Uno de los más grandes apóstoles o más ácidos en predicar la palabra de Dios. Si quiere buscar un ejemplo de los hombres, de cómo se trabaja y de cómo se aferra en la fe en Dios, estudie lo que hizo el apóstol Pablo. Maravilloso. Y qué privilegio de Timoteo. Bendecido con una madre, bendecido con una abuela y mucho más un maestro como el apóstol Pablo. Se convirtió en el gran predicador que Pablo quería. ¿Por qué? Porque su mamá y su abuela tenían una fe genuina y un cristianismo no fingido. Eso es interesante, que el cristianismo no sea fingido, hermano, porque una cosa siempre pasa, y siempre pasa. Una cosa es cuando estamos en la iglesia y otra cosa es cuando estamos fuera de la iglesia. Pero ¿por qué tendríamos que cambiar los cristianos? Una cosa adentro y otra afuera. No, afuera debemos de ser mejores todavía. Marcar esa gran diferencia. Si hay algo que marca la vida de nuestros hijos es que nuestro cristianismo sea real. Sea real. Sus hijos lo ven todos los días.
Sus hijos la ven cuando sale, sus hijos la ven cuando llega, sus hijos ven cómo está con su vecino, cómo se lleva, cómo es su conducta, cómo es su trato con ellos. La conocen, la definen. Por eso es importante marcar esa gran diferencia entre sus padres en la iglesia. Y que no hay una diferencia entre sus padres en la iglesia, en sus padres en casa, que puedan ver que el poder de Dios verdaderamente cambia la vida de las personas. Dios quiere cambiar su vida. Dios quiere hacerle una madre especial. Y vea, ya leímos, ¿verdad? La palabra de Dios. ¿Qué dice Proverbios? Un libro que nos habla lo real de la mujer. Y quiero leer el 31 del 10 en adelante. Quiero dedicárselo a todas las madres, a esas mujeres luchadoras, a esas mujeres que de verdad valen oro. Dice, el tema dice, elogio de la mujer virtuosa. Y así la considero yo. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. No carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criados. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe su fuerza, sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cinta al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa. No come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Mire todos estos elogios. Pero ¿para quién son estos elogios? El versículo 30 le da la respuesta. Todos estos elogios, el versículo 30, al final del versículo 30, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Es usted una temerosa de Dios? Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No dude, el Señor siempre abre sus manos para darle lo mejor. Sea usted esa madre que marca la diferencia. Mis hermanos, hay tantos ejemplos en la Biblia, pero apenas le hablé de 4 mujeres, pero hay muchos más. Pero usted puede ser una de ellas. Sé que es una luchadora, sé que no por gusto está en este camino. El Señor quiere bendecir su vida. Amadas hermanas, que Dios les bendiga. Feliz Día de las Madres, porque es un día especial y para mí no es fácil. Usted lo sabe por qué. Amén. Amén.